Este video está para recordar y también despedir a este juego de rol que se nos fue hace 3 años. The Genesis fue categorizado por los diseñadores como punk primitivo, una descripción que detalla un mundo donde la humanidad lucha por sobrevivir en un mundo plagado de peligros, tanto alienígenas como humanos. El juego se ambienta en Europa y el norte de África a finales del siglo XXVI, más de 500 años después de que un gran asteroide devastara la faz de la Tierra y el caos y el conflictos resultantes reiniciaran la civilización humana. A partir de eso surgieron nuevas culturas que luchan por sobrevivir. En este video planeo hablarles de este gran universo que pudo haberle hecho, aunque sea un poquito de competencia a Dungeons and Dragons. Antes de continuar, quería decirles que si les gusta el video no olviden compartirlo, dejar su like, su comentario y suscribirse, que eso me ayuda un montón. También les recuerdo que pueden hacerse miembros del canal y así apoyar este pequeño proyecto. Síganme en Twitter donde soy mucho más activo y en mi Instagram por si quieren saber más de mi vida personal. Gracias. Como siempre hablaré de toda su línea temporal, la cual la dividiré en 6 bloques. Cada uno abarcará un siglo de la cronología. Empecemos con el siglo XXI. En el universo de The Genesis, toda nuestra historia canónica, por así decirlo, toda nuestra historia real ocurrió. Stalin, Adolfo, el COVID, los furros, los Pambicoins, todo lo que pasó y lo que va a pasar hasta el 2040 es canon en este juego de rol. Es en el 2043 cuando todo empieza a deformarse. En ese año, la fricción dentro de las Naciones Unidas se volvió excesiva. Y adivinen quién tuvo la culpa. Efectivamente, Yanquilandia. Estados Unidos, con su comportamiento hegemónico y su recurrente explotación de la ONU para sus propios intereses geopolíticos, hirieron profundamente a la ya debilitada coalición de naciones. La portavoz de la Casa Blanca afirmó que el presidente Trump, sí, sutil, estaba aburrido de los eternos debates del Consejo de Seguridad y del tira y afloja burocrático. Estados Unidos ya no estaba dispuesto a escuchar a otras naciones y afirmaron que no dependen de ellas. ¡Ja! ¿Sabes cómo aprovecharon todos esto? Las mayores naciones industriales europeas dejaron de pagar sus cuotas a la ONU hasta nuevo aviso y empezaron a hablar de reformar la alianza. Lo mismo pasó en África. La ONU intentó volver, pero como el resto de naciones estaban muy cómodas con su soberanía, la mandaron a la mierda. En el año 2057, las religiones del mundo alcanzaron nuevas cotas de auge. Los antiguos templarios con sus tradiciones herméticas, los movimientos de la nueva y la vieja era y los tecnófilos streamers. Sí, se llamaban así. Pero había dos que eran las más importantes. Una era liderada por el autoproclamado Mesías Shehamed, con su mezcla de 3 religiones abrahámicas. Y la otra la llevaba Jerome Gettrell, carismático y dogmático telepredicador y cofundador de la empresa Grupo de Recombinación. Por esta época, el VIH fue erradicado, pero varios años después, en África, apareció una nueva cepa llamada VIH-E, el cual no era solo el doble de mortal, sino que encima se transmitía por aire, lo que lo volvió altamente contagioso. Para echarle más gasolina al fuego, un planetario en Perú registró varios asteroides desconocidos que iban a colisionar con la Tierra. Y por culpa de los problemas en África, la mayoría ignoró el tema. Por suerte, el grupo de recombinación pudo crear una cura, pero no podían producir en masa porque sus instalaciones andaban muy por debajo de su capacidad máxima. Por otra parte, por esa época empezó a haber una oleada de virus informáticos en casi todos los sistemas. Este virus también afectó a la destrucción de los meteoritos. Los satélites que supuestamente deberían haber destruido los enjambres de asteroides pasaron de largo sin detonar ni uno solo de sus bloques de demolición. Como era de esperar, cuando la gente se enteró de que no uno, ni dos, ni 3, sino varios meteoritos se iban a estrellar contra el planeta, pues entraron todos en pánico. Abandonaron las ciudades y corrieron a las montañas en busca de refugio ante el inminente apocalipsis. Obstrucción en las calles, violencia, robo, asesinato a montones, todo se fue al carajo. Muchos le dieron la espalda a la tecnología y buscaron su salvación en la fe. Ningún esfuerzo pudo detener el bombardeo celestial. Igual tranqui, que no todo es malo. O sea,
Sí, murió mucha gente, pero los asteroides también sembraron la semilla para una rápida proliferación de materia prima. Para bien o para mal, la humanidad no se extinguió. De hecho, sobrevivieron bastantes. Por desgracia, debido a los pulsos electromagnéticos generados cuando las piedras cósmicas entraron en la atmósfera, paralizaron las redes de comunicación globales, imposibilitando la conexión a satélites de telecomunicaciones o GPS. Todo lo que estaba en el internet se perdió. Después llegaron los desastres naturales. Pueblo tras pueblo fue aplastado entre imponentes pilares de tierra y ríos de roca fundida que se abrieron paso ardiendo por la tierra. Los pocos supervivientes se retiraron a regiones remotas, lejos de los antiguos centros de población, sumado al hecho de que el SIDA-2, el SIDOS, el VIH-E, llamado en inglés HIV, seguía activo. La era de la bestia se cernió sobre la humanidad. La impotencia y la decadencia omnipresente condujeron a una violencia sangrienta. Pasamos al siglo XXII y la cosa solo va de Guatemala a Guatepeor. La materia prima que salió de los meteoritos se llamó primer y casi toda se convirtió en algo llamado sepsis. La sepsis es la respuesta abrumadora y extrema del cuerpo humano a una infección. Sí, por suerte el primer no encontró un huésped adecuado para propagarse, pero que sepas que si te toca, alterará todos tus genes. En general, prefiere las plantas. Se propaga a través del polen, las áreas de crecimiento de musgo y las amebas. Una extraña secta de streamers, por alguna razón, empezó a recorrer las ruinas para buscar registros antiguos y construyeron enormes bibliotecas. Los lugareños empezaron a referirse a los cultistas encapuchados como cronistas. Por otro lado, un hombre llamado Rebus el Bautista creó una comunidad neorreligiosa cuya fe se basa en una nueva interpretación del gnosticismo, que es una doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la iglesia, que mezcla creencias cristianas, judías y orientales, buscando un conocimiento intuitivo y misterioso de lo divino. La diferencia es que Rebus y su religión ofrecen ayuda a la gente con los problemas cotidianos. Sus seguidores serían conocidos en el futuro como anabaptistas. Vamos al siglo XXIII. El avance de la sepsis era imparable y su atracción por los insectos era enorme. La antigua Polonia, con su cráter llamado Pandora, se convirtió en una zona de reproducción de arañas y ciempiés venenosos. Por esta época, un comerciante apodado Livio se hizo asquerosamente rico con sus negocios y formó empresas que prosperaron incluso décadas después de su muerte, lo que llevó a que surgiera un culto de su legado, los neolivios. En el 2205, la sepsis empezó a infectar más humanos, convirtiéndolos en los primeros psiconautas, y de estos salieron los aberrantes, los cuales son muy agresivos. En su presencia, el suelo fértil se pudre y se convierte en un sustrato pestilente. 30 años después, España y África tuvieron una guerra, que terminó con este último ganando y tomando Andalucía como compensación por los daños. A partir de ahí, España fue llamada Ibrispaña. ¿Se acuerdan de la empresa del grupo de recombinación? Bueno, estos tipos, antes de la caída de los meteoritos, habían creado en secreto almacenes / búnkeres donde no solo se metieron armas y alimentos, sino también habían llevado cápsulas de criogenización en las cuales estaban la élite de la empresa. Ahora, 300 años después, despertaron y se hicieron llamar los durmientes, pero no sin consecuencias, ya que sus mentes estaban dañadas y no recordaban el resto de ubicaciones de los demás búnkeres / almacenes. La descendencia de sus antiguos guardias, que ahora se llaman los pálidos, vieron a la élite como líderes omnipotentes. Vamos al siglo XXIV. En Francia surgieron por primera vez los psiconautas altamente especializados en campos de esporas. Estos fueron llamados feromantes. Un grupo de investigadores asiáticos se estableció en la ciudad de Ferropol y revolucionaron la herrería. Se les conoció como los maestros del acero. Al servicio de los señores de la guerra, convirtieron su ciudad en una formidable fábrica de armas. En otra parte, un hombre vestido con un grueso abrigo de cuero y un sombrero flexible recorrió las aldeas sin ley. Los lugareños arrastraban a los criminales ante él, a quienes juzgaba y castigaba como corresponde. En la actualidad es recordado como el primer juez. Este hombre había inspirado a imitadores y copiones. Corrían rumores de hombres con sombreros flexibles y martillos persiguiendo a forajidos. Se agrupaban en escuadrones de caballería y proclamaban un nuevo orden. Llegamos al siglo XXV. El primer juez
después desapareció. Sus seguidores, perdidos, recorrieron asentamientos en busca de su ídolo, pero no hubo rastro. Los cronistas finalmente entregaron el testamento del primero a estos nuevos jueces, un pequeño librito encuadernado en cuero que recopila sus registros junto con descripciones de castigos y medidas punitivas. En esa época, un señor de la guerra llamado Kultrin azotó el país con el conflicto. El tipo este unió a las masas y prometió una era dorada para sus seguidores. Sangrientas batallas sacudieron la región hasta sus cimientos, hasta que un día, sin previo aviso, Kultrin desapareció. Nadie sabe qué pasó, lo único que hay son rumores de dudosa credibilidad. Durante el apogeo de la masacre de Kultrin, los jueces aprovecharon el caos resultante, derrocaron al clan rival Stukov y tomaron como rehenes a sus jefes. Como resultado, hubo una guerra civil de 3 semanas. El clan Stukov quedó desposeído y declarado tribu vasalla. En la meseta, a la que los jueces llamaron Uptown, erigieron la sala del juicio, construida por rebeldes y prisioneros Stukov convictos. Esta sería su nueva base. También aprovecharon y tomaron la ciudad de Ferropol, obligando a los maestros del acero que fabriquen para ellos. Y llegamos a la actualidad, el siglo XXVI. Un doctor llamado Ernest Vasco fue dado por perdido tras una expedición al cráter Pandora. Un año después es encontrado completamente cambiado. Afirmó haber encontrado y realizado una investigación exhaustiva sobre varios gramos de la legendaria materia primaria, aquella la de los meteoritos. Según sus informes, el Primer no es un virus caído del cielo. O sea, sí es un virus, pero uno que hizo posible la vida en la Tierra hace miles de millones de años. Varios años después empiezan a avistarse Ziggurats. Se dice que un rey feromante ha asomado su horrible cabeza. Su nombre es Markurant. Mientras tanto, en Britania, Europa, los anabaptistas descubren que casi 100 kilómetros al noroeste del monte Saint Michel surgió un nuevo Ziggurat. Liderando a un montón de bichos mutantes, hay otro rey feromántico llamado Ganares. En febrero del año 2593, un ser llamado Chernobog, el dios negro, emergió de su abismo tras una década de profundo letargo y reunió a los clanes que habitan en los bosques. Marcha implacable dejando solo destrucción a su paso. Muchos sobrevivientes del conflicto huyen a otros países y continentes, pero es inútil. En todo el mundo hay caos por igual. En el mundo de The Genesis hay 7 lugares que son los más importantes, en los cuales se asientan distintas facciones. Uno de estos 7 lugares es Vorka. Es un cementerio de grandeza pasada, destrozado, pulverizado y desmantelado. Un paisaje devastado, erosionado por los estragos del tiempo y cubierto de cenizas frías y polvo. Es literalmente el salvaje oeste. Los humanos rondan este desierto oxidado de acero y hormigón, tropezando entre cráteres cubiertos de vegetación y campos de trigo silvestre, rastreando lechos de ríos secos de un asentamiento a otro. Después está Franca, un lugar con suelo fangoso y con grandes nubes de insectos pasando constantemente. La niebla se eleva desde los pantanos de las regiones centrales cubriendo la tierra. En el corazón de Franca, insecto y humano se han convertido en parte del mismo colectivo. Las ciudades prosperan a lo largo de la costa con imponentes logros que prosperan gracias al comercio transmediterráneo y a la excavación y restauración de artefactos extraídos de los pantanos del centro de la región. Siguiente, polen. Son los campos de esporas madre, destrozan ciudades y convierten la tierra en un mar inquieto de piedra en descomposición. Las telarañas cruzan abismos y ocultan ruinas. Donde quiera que crece el verdor, los 100 pies de la grieta brotan del suelo para arrastrar el brote a las profundidades de sus colonias de cría. El suelo cruje, subiendo y bajando a un ritmo mensual como olas en mares lejanos. El permafrost se descongela en áreas circulares, dando lugar a un paraíso humeante de plantas translúcidas. Los campos de esporas circundantes se pudren, sus anillos colapsan, pero intentan resistir. Todo es inestable en este lugar infernal. Las personas que viven allí se llaman Polners. Defienden el oasis con hachas de piedra y pasión, aunque saben que es solo cuestión de tiempo antes de que el páramo se derrumbe y deban comenzar de nuevo. Balkan es una tierra de extremos, unida por la fuerza y el orgullo, y bajo la constante amenaza de ser destrozada por fuerzas primordiales. Las tormentas asolan las llanuras, haciendo temblar las copas de los árboles de los bosques siempre verdes. El invierno azota a la gente con un frío ártico y montañas de nieve, mientras que el verano quema las llanuras herbosas y sus campos
campos de rastrojo. Para la gente de allí, la hospitalidad lo es todo para ellos, pero una palabra equivocada basta para que años de paz pierdan su significado. Aman y ríen mientras odian y luchan, impulsados por la pasión, aman la fuerza y la competencia. Siguiente, Ibrispaña. Su selva es cálida, húmeda y oscura, con sombras verdosas proyectadas por la alfombra de hojas que lo envuelve todo en una neblina. Los sonidos de la vida silvestre y la naturaleza están por todas partes, al igual que los de la guerra. Los ibrispañanos harán lo que sea por la victoria y se espera que toda persona físicamente apta haga su parte. A todo ibrispañano se le inculca desde su nacimiento el ideal de libertad y reconquista. A su alrededor, sus amigos, hermanos, hermanas y compatriotas se alzan para convertirse en héroes en la batalla antes de caer en una lluvia de balas al instante siguiente. Estos mártires forman los cimientos de la cultura ibrispañana. Las pinturas de batalla adornan las casas, las canciones hablan de prepararse para la muerte, los niños aprenden a leer mediante textos que enseñan el uso de armas y la supervivencia en la selva. Le sigue el purgatorio, fuerza, perspicacia y fe en un poder superior. Estos son los ideales que arden en los corazones del pueblo purgan. Dividida por una cordillera, el purgatorio se divide en dos regiones distintas. En el este hay olivares, viñedos y abundantes cosechas. Las fortalezas ancestrales se alinean como perlas en un collar, cada una evocando la tradición y el honor familiar. El oeste, sin embargo, ha sido quemado y envenenado por los vapores de los meteoritos. El suelo tiembla mientras ríos de lava fluyen implacablemente hacia el Mediterráneo. El aire mismo se comprime en campos de fuerza que fracturan la luz solar en 1000 hebras rotas. Y por último está África. Los mercados huelen a especias, frutas y té. Multitud de niños escuchan con asombro a los ancianos que muestran sus cicatrices. Donde una vez un desierto arenoso brillaba al sol, ahora los ríos serpentean por la tierra. Los manglares hunden sus raíces en el agua mientras la selva humea con el calor. Pero en esta selva no hay nada normal. Plantas con hojas poligonales, espinosas y enmarañadas como una pesadilla, un caleidoscopio de colores que se retuerce en las sombras de los árboles, y los psicoboros, un rasguño de estos bichos y la piel de un humano comienza a ampollarse, las úlceras abrazan y se vuelven negras en segundos. Han transformado la tierra y a sus gentes, reemplazando por completo la antigua vegetación y obligando a la gente a regresar a una lengua primigenia. África se ha unido, pero la diversidad de sus tribus y pueblos también se ha diluido. Ahora, el león, el símbolo unificador de África, gobierna con supremacía. Ahora sí, vayamos con las facciones. Los espitalianos son la última línea de defensa de la humanidad contra el Primer y sus engendros. Exploran los campos de esporas, diseccionan psiconautas muertos y desarrollan venenos y armas. Los espitalianos son médicos, viven bajo reglas estrictas, afeitándose el cráneo y frotándose con piedra caliza. En las ciudades aplican estrictas leyes de higiene para garantizar que la población permanezca libre del azote de la sepsis. Cualquier curación que exceda lo absolutamente necesario es un privilegio que se gana mediante la pureza. Sin embargo, son más que simples médicos. Los espitalianos son guerreros que luchan por la humanidad. Cualquier signo de infección de la sepsis es perseguido y esterilizado con fuego. Los espitalianos no pueden permitirse el lujo de tener piedad. Sus legiones de preservistas y famulanceros se adentran en pantanos o recorren llanuras desoladas para luchar a diario contra las consecuencias de la indulgencia en toda Europa. Los cronistas son los descendientes de los transmisores o streamers. Buscan recobrar los conocimientos perdidos de la corriente, que fue una red virtual que se creó en el siglo XXI y que una vez se extendió por el mundo y conectó con cada mente. Registró y catalogó cada momento, el conocimiento digital puro de la humanidad. Los cronistas se la pasan comprando artefactos a los chatarreros y alimentando todo un mercado mientras buscan los restos del pasado y los últimos servidores de la corriente. Algún día reactivarán la corriente y guiarán a la humanidad de vuelta a la luz. O eso es lo que ellos creen. Hasta entonces deben ser fuertes y resistir a los clanes y cultos rebeldes. No son luchadores, pero con vocoders que amplifican la voz, cascadas de luz y guantes de choque son temidos como dioses en el páramo. Su lenguaje está plagado de expresiones técnicas arcaicas y prefieren la compañía de las máquinas a la de los humanos. Pero eso no debería engañar a nadie. Observan, recopilan datos sobre todos y todo y aconsejan y manipulan el mundo hasta que se adapta a sus caprichos.
Siguiente, Helvética. Los helvéticos, escondidos en los Alpes, se enfrentaron a los meteoritos cuando cayeron del cielo. Décadas después, como remanentes del ejército suizo, se encargaron de la seguridad de los antiguos cantones. Que para el que no lo sepa, un cantón en Europa es una unidad administrativa de carácter territorial superior al municipio. Los helvéticos expandieron la fortaleza alpina y abrieron túneles de tránsito para quienes debían cruzar las montañas. Y desde entonces han exigido dinero para el pasaje. Son soldados hasta la médula. Su doctrina los ata a las armas, a la camaradería y a la patria. Cada fallo es castigado. Nadie puede igualarlos en defensa y nadie puede oponerse a sus rifles de asalto. En su fortaleza alpina, con sus cañones y corredores defensivos, los helvéticos se consideran inexpugnables. Sin embargo, el mundo que los rodea ha cambiado y sus defensas cada vez flojean más. Los jueces trajeron la ley a las tierras baldías. Con martillos y mosquetes se enfrentaron a los salvajes, ocultando sus rostros tras sombreros de ala ancha. En la ciudad de Justitian completaron su visión de un mundo justo y seguro. Los muros eran infranqueables, la ley era firme, la gente no era libre, pero sí estaba libre del miedo. Asentamiento tras asentamiento se pusieron bajo la custodia de Justitian, naciendo así el protectorado. Pero los tiempos de paz terminaron, las ruinas rebosan de vida, los clanes se han fortalecido y han aprendido del pasado. Ahora, para sobrevivir en el protectorado, debe dominar la ley de las tierras baldías. Pasemos con los clanes. Quienes quisieron sobrevivir tras la conflagración global se unieron a grupos, forjaron sus propias reglas de vida y lucharon y murieron por sus nuevos hermanos y hermanas. Los supervivientes se deshicieron de sus vidas anteriores y evolucionaron hasta convertirse en los miembros del clan. Algunos perdieron toda pretensión de dignidad, sumiéndose en la oscuridad de la era de la bestia. Rezaron a deidades oscuras y temibles que controlaban el trueno y la lluvia, y ofrecieron sacrificios sangrientos para ganarse el favor de estos dioses. Se retiraron de todos los intentos de reincorporarlos a la civilización, rechazando con uñas y dientes cualquier ayuda ofrecida. Otros se aferraron a las pocas tradiciones que pudieron rescatar de las cenizas de la historia, aferrándose a la moral, las buenas costumbres y la poca tecnología que aún funcionaba. Los chatarreros, atraídos por las ruinas, lejos del bullicio de las ciudades, excavan en el polvo y la tierra. Trabajan incansablemente, excavando hasta el fondo, hasta que logran sacar a la luz maravillas técnicas cubiertas de hollín. Si necesitan regresar a la ciudad por alguna razón, eligen el camino directo a las alcobas de los cronistas. Dejan allí sus hallazgos y cobran. Después se deleitan en la vorágine de la ciudad durante días, se sacuden la tierra y se llenan la barriga con guiso grasiento. Siguiente, los neolibios. Exploración, diplomacia, comercio. Son capitalistas sin igual. Sus barcos transportan tesoros de todo el mundo. El lujo y el aroma de aceites preciosos los acompañan a donde quiera que van. En el Banco de Comercio de Tripol regatean rutas comerciales adquiriendo plantaciones o yacimientos petrolíferos. De entre sus filas surgen grandes navegantes y cartógrafos. Para ellos no existen problemas insalvables ni oponentes imparables. Solo existen opciones y vías de negociación posibles. Todo puede explotarse y todo tiene el potencial de generar ganancias. Por otro lado, los azotadores desprecian a los neolibios, con sus gruesas barrigas, su codicia y su pomposidad. Los azotadores siguen los pasos de sus ancestros en el camino del guerrero, encontrando su lugar en la estricta jerarquía de su casta. Todo lo que necesitan para mantener sus cuerpos fuertes y sus mentes ágiles lo toman de los neolibios. Después de todo, luchan por nada más que el pueblo africano. Masticando las semillas de los psicoboros, los azotadores sienten una conexión entre sí y con los espíritus del mundo. Sus encías se ennegrecen mientras extrañas y guturales palabras brotan de sus labios. Ninguno habla el idioma, pero todos pueden entenderlo. Ocultan sus rostros tras máscaras ancestrales para aterrorizar a sus oponentes mientras cargan en la batalla portando escudos, lanzas y rifles. Los Damu evalúan al enemigo, anticipando sus movimientos y detectando cada punto débil. Los Chaga lideran la carga en la batalla a la cabeza del grupo. Los Simba cazan al oponente más fuerte que encuentran. Los enemigos conquistados son esclavizados y entregados a los neolibios. Los anubianos se consideran los elegidos, guía a su pueblo de la vida a la muerte, realizando ceremonias para apaciguar a los espíritus ancestrales y su rencor contra todo lo que aún vive. Continúan evolucionando, recorriendo el mundo con ojos abiertos y una mente aguda. Algunos reconocen al sanador en sí mismos y aprenden a catalizar el altamente venenoso fruto del psicoboro en potentes drogas dentro de sus propios cuerpos. Otros toman la hoz y viajan a la tierra del cuervo, portando las vías vitales de los psiconautas y destruyendo cualquier perturbación de la onda que compone la realidad.
Siguiente, los Shehamedanos. La vida de un Shehamedan está determinada desde su nacimiento. Cumplirá con sus deberes dentro de la familia como su padre y su abuelo antes que él. Honran a la familia según lo decretado por Shehamed, el último profeta. De joven ismailí, el Shehamedan pastorea las cabras de su familia e imagina cómo habría sido la vida como un Isaaki, un niño bendecido. Algún día, las enseñanzas de Shehamed le darán una oportunidad. Como espada de Shehamed, incluso los ismailíes pueden luchar contra los anabaptistas y demás escoria para demostrar su valía a su familia. Si es considerado digno, se le permite casarse con una Agari y formar su propia familia. Y el ciclo comienza de nuevo. Un ismailí trabajando en el campo, soñando con lo que podría haber sido, o un Isaaki entrenando toda su vida para ser lanzado a la batalla. Los apocalípticos viven una vida pura y desenfrenada. Aparecen en bandadas, invadiendo casas de juego y anidando en burdeles. Cualquier vicio encuentra un hogar acogedor con ellos. Viven en el presente, todas las emociones son sagradas para ellos y las celebran por igual como si fueran las últimas. Nombran a sus bandadas según sus orígenes o estilo de vida. Se ganan el nombre de un ave que encarna su carácter. Los guerreros con cuchillos son cuervos de batalla. Las prostitutas y los ladrones son urracas. Un pájaro carpintero expande el nido dirigiendo tabernas clandestinas y rutas de contrabando. Por encima de todo, el cuervo lidera la bandada. Sabe interpretar las cartas del tarot apocalíptico y, con mucho estilo y dramatismo, muestra a todos el futuro que más anhelan. Los anabaptistas creen en las enseñanzas neognósticas. La tierra una vez fue hermosa y llena de árboles. El sol brillaba con un rostro amable sobre los campos y la gente era feliz. Pero hoy el paraíso está podrido. La raíz de todo mal es evidente y debe ser descuartizada y extirpada. Los anabaptistas han hecho de esta purga su meta en la vida. Abren sus filas a cualquiera que desee dedicarse a algo más que simplemente sobrevivir. La gente común de la tierra se une bajo el estandarte de la Cruz Rota para luchar contra el mundo. Los ascetas sanan y cultivan la tierra torturada, producen aceites y los mezclan para crear esencias que fortalecen y alivian el dolor. Los orgiásticos son los guerreros anabaptistas, llenos de aceites elíseos y se enfrentan a los psiconautas con espadas y lanzallamas. Y por último, los pálidos. Llevan siglos esperando el despertar de los divinos, atrapados bajo tierra en la oscuridad eterna de sus criptas. Figuras azules brillantes abran a los pálidos desde las paredes, con voces profundas y crepitantes que refuerzan su convicción de que son los pocos justos elegidos para abrir un día las puertas a la superficie, gobernando las naciones de esta tierra junto a los divinos. Siglos de oscuridad los han transformado en criaturas pálidas y rechonchas con sentidos agudizados, pero sin ningún respeto moral por los habitantes de la superficie. En entornos tan oscuros, la voz es la herramienta más importante. Sus demagogos son maestros de la manipulación vocal. Una palabra suya, correctamente pronunciada con el tono y la postura correctos, puede evocar emociones como el miedo o el deseo o un dolor cegador. The Genesis, a pesar de sus incongruencias, tenía un lore increíble, pero falló en lo demás. Como siempre, todo fue culpa de la empresa. En resumen, los tipos pusieron todos los manuales del juego para descargar gratis y pensaron que podían vivir de las impresiones físicas. Spoiler, no funcionó. A eso sumale que el juego no traía nada nuevo y apenas vendía. Para que se hagan una idea, en 2021 vendieron solo 60 copias de sus libros. Y así terminó cerrando. El trabajo de una década tirado a la basura. Al final del día, por más buenas ideas que tengas, es el dinero el que realmente importa y el que tiene la última palabra.